El Consorcio de Ciencia Galáctica, una estructura monumental que orbitaba alrededor de la vibrante estrella azul Omron 9, era el lugar de encuentro de las mentes más brillantes del universo conocido. Aquí era donde se debatían teorías revolucionarias, se descubrían descubrimientos y se definía el futuro de incontables especies. El gran salón del consorcio se extendía por kilómetros y su techo translúcido ofrecía una vista ininterrumpida del cosmos. En espiral. Más allá, en el interior, plataformas flotantes y pantallas holográficas avanzadas iluminaban los rostros de miles de científicos extraterrestres, cada uno de los cuales representaba una civilización única de toda la galaxia. En el corazón del salón se encontraba el escenario, una plataforma circular suspendida en el aire donde se llevaría a cabo el debate más polémico de la actualidad. A un lado del escenario se encontraba una delegación de humanos, miembros relativamente nuevos de la comunidad galáctica. Tranquilamente estaban vestidos con elegantes batas blancas de laboratorio, sus rostros no describían emoción alguna. En el centro estaba el doctor Elanar Graves, el representante principal de la Tierra, cuyos agudos ojos azules escaneaban la habitación con una mezcla de confianza y curiosidad. Frente a ellos estaban representantes de los Tianos, una raza conocida por su maestría en la ingeniería genética. Su piel verde de reptil brillaba bajo las luces del salón y sus grandes ojos luminosos irradiaban un aire de superioridad. Al frente de ellos estaba el profesor Zar, una figura imponente cuya voz profunda y resonante a menudo silenciaba incluso el más ruidoso de los debates. «Comencemos», anunció la voz del moderador central de la IA, una entidad neutral diseñada para garantizar la imparcialidad en todos los procedimientos del consorcio. La proyección de la IA flotaba sobre el escenario. Una figura humanoide, brillante compuesta. Entrament de luz. El día de hoy, debatir la necesidad de la clonación y asegurar la supervivencia y el progreso de la vida. Inteligente. El profesor Zar fue el primero en hablar. Su voz tenía un tono de condescendencia. Durante milenios, la clonación ha sido la piedra angular de la supervivencia de civilizaciones avanzadas. Es el máximo seguro contra enfermedades, accidentes, catástrofes y degradación genética. Rechazar la clonación volvió su brillante mirada verde hacia los humanos. Es rechazar el progreso mismo. Murmullos de acuerdo resonaron en la audiencia. Para la mayoría de las especies presentes, la clonación era un asunto de orgullo, un testimonio de sus avances tecnológicos y biológicos. Civilizaciones enteras habían erradicado enfermedades hereditarias y extendido sus vidas indefinidamente a través de la clonación. Sugerir lo contrario rayaba en la herejía. La doctora Graves, sin embargo, permaneció impasible. Cuando llegó su turno, dio un paso adelante. Su voz tranquila atravesó los murmullos del profesor Selter. Estimaban a los miembros del consorcio. La Tierra no rechaza el progreso, al contrario, lo aceptamos. Pero sostenemos que la clonación, si bien es un logro impresionante, no es una necesidad para la supervivencia o el avance. La risa estalló en varios sectores de la audiencia. Un representante de la raza teliana, una especie anfibia pálida, se inclinó hacia adelante y se burló. ¿Y qué alternativa propone? ¿Su especie primitiva? Dr. Graves. Oración suerte. La doctora Graves sonrió levemente, sin inmutarse por el ridículo que proponemos. Naturaleza, resiliencia y adaptación. Ella respondió. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire recibidas Con incredulidad. Absurdo. Selur declaró que ninguna especie puede confiar únicamente en la naturaleza en un universo en constante cambio. Incluso los organismos más robustos eventualmente sucumben a la imprevisibilidad del tiempo y el medio ambiente. La doctora Graves levantó la mano, señalando para el silencio. Aparecieron pantallas holográficas detrás de ella mostrando imágenes y datos de la historia de la Tierra. Déjenme mostrarles por qué la humanidad no necesita la clonación. Dijo que la primera imagen era de los diversos ecosistemas de la Tierra.
selvas tropicales, desiertos, tundras y océanos. La Tierra que comenzó es un mundo de muerte, un planeta donde la supervivencia no es un privilegio, sino una batalla diaria. Nuestros ancestros no tuvieron el lujo de la ingeniería genética o la clonación, en cambio, fueron moldeados por un planeta que exigía fuerza, inteligencia y adaptabilidad. Señaló un gráfico que mostraba el genoma humano. Nuestro ADN refleja esto a lo largo de milenios. La humanidad ha evolucionado para resistir innumerables enfermedades, adaptarse a climas extremos y recuperarse de heridas que la mayoría de las otras especies no. Somos frágiles porque nunca tuvimos la opción de serlo. La sala se quedó en silencio mientras la audiencia procesaba sus palabras, pero Cear no era tan fácil de entender. La evolución influyó en un proceso lento. El doctor Graves respondió en el tiempo que le toma a su especie adaptarse. Poblaciones enteras podrían ser aniquiladas. La clonación asegura la continuidad. Sin ella, usted juega con la extinción. El doctor Graves asintió. Esa es una preocupación válida, pero los humanos tienen otra ventaja. No solo nos adaptamos biológicamente. Innovamos cuando nos enfrentamos a desafíos. Creamos soluciones. Cuando la edad de hielo amenazó nuestra supervivencia. Desarrollamos herramientas y refugio. Cuando enfermedades como la peste negra asolaron nuestras poblaciones. Avanzamos en la medicina. Cuando las estrellas parecían inalcanzables, construimos naves espaciales para explorarlas. La fuerza no está solo en nuestros genes, sino en nuestras mentes. Sus palabras provocaron una ola de interés entre algunos de los científicos más jóvenes de la audiencia. Las imágenes holográficas cambiaron para mostrar eventos históricos. Los humanos cruzaron vastos océanos, construyeron ciudades y desiertos y aterrizaron en la Luna. La resistencia y el ingenio de la humanidad eran innegables, pero ¿a qué costo? The Intervino. Su especie es notoriamente Garrus imprudence. La destrucción del medio ambiente y la superpoblación son los resultados de su supuesta adaptabilidad. La expresión del doctor Graves se oscureció levemente. Sí. La humanidad ha cometido muchos errores, pero aprendemos de cada error, cada fracaso es una lección que nos fortalece. La clonación elimina el fracaso, pero también elimina el crecimiento al borrar las dificultades. Borras las mismas fuerzas que impulsan la innovación y la evolución. La audiencia estaba dividida. Asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Otros susurraron. Dudas. El debate estaba lejos de terminar, pero el doctor Graves había plantado una semilla de curiosidad. Por primera vez, el consorcio se vio obligado a considerar una perspectiva que desafiaba sus creencias, sostenidas durante mucho tiempo. El moderador de IA intervino para explorar más a fondo este argumento. La delegación humana ha propuesto una demostración. ¿Está la oposición de acuerdo en Continuer. Zur dudó qué tipo de demostración? La sonrisa del doctor Graves regresó. Una prueba de resiliencia. Un entorno controlado diseñado para simular las condiciones más extremas imaginables. Condiciones que imitan los entornos más duro de la Tierra. Déjanos ver cómo las especies con y sin clonación. Fair. Esther intercambió miradas con sus Colegas. Los Tians confiaban en su superioridad genética y no vieron ninguna razón para negarse. Muy bien, dijo que aceptamos su desafío. La sala Zumboda. Anticipación. Cuando se finalizaron los preparativos, esta demostración no solo decidiría el resultado del debate, sino que también desafiaría las creencias fundamentales de la comunidad galáctica. Cuando la reunión terminó, la doctora Graves regresó a su delegación. Su expresión era resuelta. Creen que somos débiles. Le dijo a su equipo, mostrémosles cuán fuerte es realmente la humanidad. Las cámaras de prueba del Consorcio Científico Galáctico no eran nada menos que una maravilla, un testimonio del ingenio combinado de miles de civilizaciones interestelares diseñadas para simular las condiciones más duras concebibles. Estas cámaras se extienden por kilómetros y pueden replicar entornos que van desde desiertos supercalientes hasta páramos radiactivos. Hoy albergarían una demostración como ninguna otra,
una prueba de resiliencia entre la humanidad y la élite de la galaxia diseñada genéticamente. Cuando la delegación humana entró en la plataforma de observación, la doctora Eleanor Graves exhaló lentamente. Debajo de ella, la arena de pruebas principal brillaba con la energía de sus campos de contención, listos para conjurar un entorno que empujaría a todos los participantes a sus límites absolutos. Las paredes de la cámara brillaban con glifos alienígenas que monitoreaban los sistemas, zumbidos suavemente mientras esperaban la activación. A su alrededor, docenas de científicos alienígenas observaban desde asientos con tornillos. Sus expresiones eran una mezcla de escepticismo y curiosidad. Al otro lado de la cámara, el profesor Sar y la delegación Tian prepararon a sus participantes genéticamente optimizados, vestidos con trajes adaptativos y equipados con aumentos internos. Los Thions Irradiaban. Confianza, sus guerreros genéticamente modificados eran el pináculo de su civilización, inmunes a la radiación, resistentes al calor y biológicamente mejorados para curarse rápidamente. Ojos verdes luminiscentes. La doctora Graves se fijó en la doctora Graves mientras se acercaba a ella en la cubierta de observación. Esto Sarah Esclarecedor. DRA. Graves dijo que su tono destilaba condescendencia. Tal vez después entienda la locura de confiar en la biología no modificada. La DRA. Graves se volvió hacia él, su actitud tranquila vacilante. Ya veremos. Professor. A veces, la mayor fuerza no reside en la modificación, sino en la capacidad de adaptarse y resistir. Debajo de ellos, los participantes estaban siendo informados. En representación de la humanidad, había 3 voluntarios: el capitán Marcus Hayes, un veterano de las expediciones a Marte de la Tierra; La DRA. Olivia Chen, una bióloga acostumbrada al trabajo de campo en los entornos más hostiles de la Tierra; y el teniente Daniel Rey, un ingeniero joven pero brillante que se especializaba en tecnologías de supervivencia. Los 3 estaban vestidos con trajes de supervivencia simples, sin modificar, sin aumentos, sin mejoras, solo sus Resistencia Natural E. inteligencia. Las otras especies que participaron en la prueba incluyeron no solo a los Tians, sino también a representantes de los Toyans, los Aarans y las especies Solian, reconocidas por su dominio de los avances genéticos y Tecnológicos. Cada participante se mantuvo erguido, irradiando una sensación de superioridad mientras miraba al equipo humano. La voz del moderador de IA reverberó a través de la plataforma de observación. La prueba constará de 3 etapas, cada una de las cuales representa un entorno progresivamente más duro. Los participantes deben sobrevivir y adaptarse utilizando solo sus capacidades físicas y mentales. Interferencia Director. o la asistencia externa resultará en la descalificación. La cámara comenzó a zumbar cuando se materializó el primer entorno, un desierto sofocante con temperaturas superiores a 60 grados. El aire brillaba con olas de calor y el suelo era una extensión agrietada de arena ardiente. Un temporizador holográfico apareció sobre la arena contando regresivamente desde 30 minutos. Cuando el temporizador comenzó, los participantes se trasladaron al entorno simulado. Los Tran, confiando en su piel resistente al calor, avanzaron con confianza. Sus trajes adaptables se ajustaron al calor manteniendo una temperatura interna cómoda. Los Avaran usaron sus sistemas de enfriamiento internos mientras los Tollens excretaban una sustancia similar a un gel de sus poros para evitar la deshidratación. Los Ans, con sus exoesqueletos insectoides, no parecían afectados por el calor. Sin embargo, los humanos dependían completamente del instinto y el entrenamiento. El capitán Hayes llevó a su equipo a un área sombreada debajo de una formación rocosa irregular. Necesitamos minimizar la pérdida de agua, dijo con voz tranquila pero autoritaria. El Dr. Chen comenzó a cavar en la arena con una herramienta improvisada en busca de capas más frías debajo de la superficie. Mientras tanto, el teniente Rey analizó la formación rocosa y comenzó a construir una superficie reflectante utilizando fragmentos de su entorno para protegerlos del sol. A medida que el cronómetro avanzaba, las diferencias en el enfoque se hicieron evidentes. Mientras que las otras especies dependían de sus adaptaciones diseñadas para soportar, los humanos buscaron activamente soluciones manipulando su entorno para su beneficio.
Al final de los 30 minutos, los humanos no solo habían sobrevivido, sino que habían creado un refugio improvisado que redujo significativamente sus temperaturas corporales centrales. Físicamente ilesos mostraron signos de fatiga, su dependencia de la adaptación pasiva los dejó vulnerables al implacable costo psicológico del calor. A los Saharans y Toyans les fue ligeramente mejor, pero su dependencia de las mejoras genéticas les impidió desarrollar soluciones creativas cuando el cronómetro llegó a 0. El moderador de la IA declaró que la prueba del desierto estaba completa. El ingenio de los humanos había generado murmullos de aprobación de algunos de los científicos observadores, pero Exilar lo descartó como suerte. El entorno cambió drásticamente, el desierto se desvaneció, reemplazado por un pantano tóxico. Una espesa niebla verdosa flotaba en el aire y charcos de ácido corrosivo burbujeaban siniestramente. El aire estaba cargado de vapores venenosos que hacían cada respiración un desafío. Los participantes debían navegar a través del pantano para llegar a una zona segura en el otro. Por un lado, los Tians activaron sus sistemas de filtración internos y sus trajes neutralizaron las toxinas a medida que avanzaban por el pantano. Los Solans usaron su habilidad natural para secretar una película protectora sobre sus exoesqueletos, mientras que los Toyans confiaron en su biología anfibia para moverse por el pantano con facilidad para los humanos. Sin embargo, el desafío era monumental sin mejoras ni sistemas de filtración. Cada paso era un riesgo calculado. La DRA. Chen usó su conocimiento de los ecosistemas tóxicos de la Tierra para identificar patrones en los pantanos. Flora localizó parches de musgo que neutralizan los charcos ácidos. El teniente Roy fabricó un aparato de respiración improvisado con materiales rescatados del pantano, mientras que el capitán Hayes trazó un camino seguro usando los reflejos en los charcos ácidos para evitar peligros ocultos a mitad de la prueba. Los Tians calcularon mal un paso y cayeron en una piscina ácida poco profunda, aunque sus trajes los protegían. El incidente sacudió su confianza. Mientras tanto, los humanos se movían metódicamente. Su trabajo en equipo y su ingenio les permitieron superar cada obstáculo. Cuando terminó la prueba, los humanos fueron de los primeros en llegar a la zona segura. Llevaban los trajes gastados. Sus rostros estaban manchados de sudor, pero sus espíritus permanecían intactos. Las otras especies, aunque en gran medida ilesas, comenzaron a mostrar grietas en su confianza. Por primera vez, los científicos del consorcio susurraron entre ellos cuestionándose si la dependencia de la ingeniería genética había hecho que su especie fuera Complacent. La etapa final fue la más Brutal. La cámara se transformó en un Páramo desolado bajo un cielo rojo sangre. Violentas tormentas de radiación arrasaron el terreno. El aire crepitaba con energía letal. Los participantes tuvieron que llegar a un Bunker central. donde los niveles de radiación eran marginalmente más seguros mientras soportaban la embestida de las explosiones de radiación. Los Tians activaron sus escudos de radiación, sus trajes brillaban con un campo de energía protector. Los Ans y los Saharans usaron su resistencia genética a la radiación para avanzar, aunque sus movimientos eran notablemente más lentos. Los Toyan lucharon. Sus excreciones gelatinosas resultaron insuficientes contra la radiación implacable. Los humanos no tenían tales defensas. Cada segundo la tormenta fue una batalla por la supervivencia. La teniente Rey lideró al equipo usando un trozo de escombros reflectantes para protegerlos de lo peor de las explosiones de radiación. El Dr. Chen identificó áreas donde la radiación. Los niveles bajaron brevemente, guiando al equipo a través de zonas más seguras. El capitán Hayes, a pesar de la tensión obvia, mantuvo al equipo avanzando con su voz firme y tranquilizadora. Cuando finalmente llegaron al búnker, los humanos colapsaron sus trajes. Apenas se mantenían unidos, pero estaban vivos. Los Tians y Sans llegaron poco después, pero su confianza se sacudió. Los Toyans habían perdido a dos participantes incapaces de soportar la tormenta a pesar de sus mejoras genéticas. Al final de la prueba, los humanos no solo habían sobrevivido, sino que demostraron un nivel de resistencia e ingenio que nadie había anticipado. Cuando los resultados se mostraron en las pantallas holográficas, un silencio atónito llenó la
Cubierta de observación, el doctor Graves se giró para escuchar su voz. Tranquila pero firme, no es solo biología. Profesor, es el espíritu humano, la voluntad de sobrevivir y adaptarse lo que hace que la clonación. Innecesario para nosotros. Esther no tuvo una respuesta inmediata. Por primera vez, el consorcio comenzó a ver a la humanidad no como una especie primitiva, sino como una especie capaz de enseñar, incluso a las civilizaciones más avanzadas, una lección de resiliencia. Los resultados de la prueba se difundieron rápidamente por todo el consorcio científico galáctico como ondas en un vasto océano. En la plataforma de observación, el aire estaba cargado de incredulidad y contemplación. Las pantallas holográficas mostraban los datos recopilados durante la prueba, las tasas de supervivencia, las puntuaciones de adaptabilidad y los análisis de tensión fisiológica. Los humanos, contra todo pronóstico, no solo habían sobrevivido, sino que habían superado las expectativas. No habían confiado en la modificación genética, el aumento tecnológico o la clonación avanzada, sino que habían tenido éxito con ingenio, resiliencia y pura fuerza de voluntad. El doctor Elanar Graves se encontraba en el centro de la delegación humana, su expresión calmada pero triunfante. Los científicos del consorcio que se habían burlado y reído al comienzo del debate ahora susurraban entre ellos. Su escepticismo reemplazado por intriga. Por primera vez el enfoque poco convencional de la humanidad para la supervivencia estaba siendo reconocido a escala galáctica. El profesor Zeter, líder de la delegación Tran, avanzó. Su imponente figura reptil parecía disminuida ahora, el brillo de sus ojos verdes más tenue que antes. Los resultados de las pruebas habían sacudido su confianza, pero su orgullo como axiano no le permitiría Admitir la derrota tan fácilmente. El impresionante Zeter admitió su voz tensa su gente ha demostrado una notable capacidad para adaptarse, pero no olvidemos que esto era simplemente un entorno controlado. En el caos de la verdadera calamidad puede su especie sostener tal resiliencia. El doctor Graves se giró para mirarlo. Su expresión serena. Los ensayos fueron diseñados para replicar las condiciones naturales de la Tierra. El profesor Caos es algo que enfrentamos durante milenios. La verdadera pregunta no es si los humanos pueden soportarlo. Ya lo hemos hecho. La pregunta es si su especie genéticamente perfeccionada puede sobrevivir cuando sucede lo inesperado. Su palabra tocó una fibra sensible. El silencio de Sar habló mucho a su alrededor. Representantes de otras especies. Algunos todavía se estaban adaptando a los resultados de las pruebas. Comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué pasaría si su dependencia de la clonación y la ingeniería genética los hubiera hecho frágiles, menos capaces de improvisar frente a peligros desconocidos? ¿Podría la resiliencia de la humanidad ofrecer lecciones a las civilizaciones que se habían vuelto demasiado dependientes de la tecnología? A medida que las discusiones se hicieron más fuertes, el moderador de IA intervino. Los miembros del consorcio nos dejaron proceder con orden. Los resultados de las pruebas indican conocimientos significativos sobre la naturaleza de la resiliencia y supervivencia. Doctora Graves, la palabra es suya para presentar sus argumentos concluyentes. La doctora Graves dio un paso adelante. Su imagen se proyectó en cada pantalla de la cámara. Los miles de científicos alienígenas presents guard en silencio. Su atención fija en la representante humana detrás de ella. Los hologramas mostraron momentos clave de las pruebas. El capitán Hayes guiando a su equipo a través del desierto. La DRA. Chen usó su conocimiento de los ecosistemas para neutralizar los charcos ácidos y el ingenio del teniente Roy bajo la tormenta de radiación. Cada escena fue un testimonio de las fortalezas de la humanidad. Estimados miembros del consorcio, comenzó con su voz clara y firme. Ustedes han sido testigos de lo que la humanidad aporta a la comunidad galáctica. No somos los más fuertes, los más rápidos o los más tecnológicamente avanzados, pero somos resilience. Prosperamos en la adversidad no porque seamos perfectos, sino porque somos adaptable. Hizo un gesto hacia un nuevo holograma.
que mostraba la historia de la Tierra, las guerras, los desastres naturales, las pandemias y los desafíos ambientales que aparecieron ante la audiencia. La Tierra es un mundo duro, un mundo muerto según sus clasificaciones. Nos ha obligado a evolucionar no solo biológicamente, sino también intelectual y emocionalmente, nos ha enseñado a aprender del fracaso, a innovar ante los desastres y a adaptarnos cuando la supervivencia parece imposible. La DRA. Graves hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. La clonación y la ingeniería genética son logros notables. Aseguran la continuidad y estabilidad, pero también crean una dependencia peligrosa. ¿Qué sucede cuando las condiciones que ustedes mismos han diseñado Para sobrevivir cambian? De repente. ¿Qué sucede cuando sus Sistemas. perfectos Fallen. El holograma cambió para mostrar los resultados de las pruebas nuevamente durante las pruebas? Los participantes que dependían de mejoras genéticas pasivas flaquearon cuando se enfrentaron a desafíos inesperados, pero los humanos comunes y corrientes no modificados se adaptaron no por una tecnología superior o una perfección Preordenada. sino por el ingenio y el trabajo en equipo que es nuestra fuerza. La sola estalo en una Discusión. Representantes de los Aarans debatieron con los Toyans mientras los Sans susurraban entre ellos la idea de que la perfección genética podría ser una debilidad era profundamente inquietante para muchos. Durante siglos el consorcio había defendido la clonación y la ingeniería como el pináculo del progreso. Ahora el éxito de la humanidad desafíe esa creencia. Una voz se elevó por encima del ruido. Pertenecía a Lombás, un respetado anciano de la delegación soliana. Sus rasgos insectoides brillaban bajo las luces de la cámara cuando se dirigió a la habitación. La DRA. Graves dice la verdad. Mi gente ha confiado en la perfección genética durante eones. Y sin embargo, nos hemos estancado. Ya no innovamos porque hemos eliminado la necesidad. Tal vez haya sabiduría en aceptarla imperfección. Sus palabras tenían peso. Los Sans son conocidos por su orgullo por su linaje genético. AG rara vez admitió sus errores. Que Lambos reconociera la perspectiva de la humanidad fue un cambio significativo. La profesora Sar, aunque visiblemente renuente, habló de nuevo. ¿Qué propone, doctora? Graves. Deberíamos abandonar nuestros avances y regresar a los métodos Primitivos de supervivencia. la DRA. Graves negó con la cabeza. En absoluto. El progreso es vital y los avances son increíbles, pero el progreso no debe Venir a costa de la adaptabilidad. proponemos un equilibrio. Use Sus tecnologías para mejorar la vida, pero no olvide el valor de la resiliencia y la innovación. No hay perfección. sin Imperfección. El moderador de IA proyectó un resumen de las discusiones y los datos de prueba. Es el consenso de esta asamblea que el enfoque de la humanidad a la supervivencia ofrece perspectivas únicas sobre la resiliencia y la adaptabilidad. El consorcio se reunirá para determinar cómo se pueden integrar estas lecciones en las prácticas existentes. Al terminar la reunión, la doctora Graves y su equipo fueron abordados por representantes de varias especies. Algunos ofrecieron felicitaciones, otros hicieron preguntas, ansiosos por aprender más sobre la historia y las estrategias de supervivencia de la Tierra. Los humanos, que alguna vez descartaron como primitivos, ahora eran vistos como una fuente de inspiración. El profesor Celor se quedó al borde de la multitud. Su orgullo claramente herido, pero mientras observaba al doctor Graves comunicarse con los otros delegados, una chispa de respeto brilló en su mirada. finalmente, sí. Acercó a ella. Ha dejado clara su opinión, doctor Graves. Dijo que tal vez haya mérito en su perspectiva, pero sepa que nuestros avances no se dejan de lado tan fácilmente. El doctor Graves sonrió. No esperaba que fueran profesor, pero tal vez la
Próxima vez que se enfrente a lo inesperado, considerará el valor de la imperfección. En las semanas siguientes, el consorcio publicó un informe titulado Resiliencia e innovación, lecciones de la humanidad, que destacó la importancia de la adaptabilidad y la creatividad en la supervivencia, desafiando a las civilizaciones a repensar su dependencia de la clonación y los programas de formación en ingeniería genética inspirados en las estrategias de supervivencia de la Tierra, comenzando a surgir enseñando a las personas a pensar críticamente e innovar frente a la adversidad para la humanidad. Fue más que una victoria, fue una invitación a liderar abrazando sus fortalezas únicas. Los humanos se habían labrado un lugar en la comunidad galáctica, no como una especie menor, sino como iguales e innovadores. La Dra. Graves regresó a la Tierra con su equipo. Su corazón se llenó de orgullo. Las estrellas, una vez distantes e inalcanzables, ahora albergaban infinitas posibilidades. La humanidad había demostrado ser digna, no a través de la perfección, sino a través de la fuerza duradera del espíritu humano.